Saludos, señores estudiantes. Hoy vamos a ver el tema la entrevista. La entrevista es una conversación estructurada entre dos o más personas, donde una de ellas, el entrevistador, realiza preguntas con el objetivo de obtener información, opiniones o comentarios del entrevistado sobre un tema específico. La entrevista puede tener diversos propósitos, como informar, analizar, investigar, entretener o generar debates sobre un tema de interés. Los elementos principales de una entrevista. Estos elementos incluyen el entrevistador, que es la persona que realiza las preguntas durante la entrevista. Su función es guiar la conversación, mantener el flujo de la misma. El entrevistado, que es la persona que responde a las preguntas durante la entrevista y que puede ser un experto en el tema. El tema o el asunto, que es el tema principal sobre el cual se realiza la entrevista y puede ser cualquier tema de interés público o relevante para el público objetivo. Preguntas, que son las interrogantes que forman el entrevistador al entrevistado y que pueden ser abiertas y que permiten respuestas extensas. Contexto, que es el entorno en el que se lleva a cabo la entrevista, y el objetivo, que es el propósito de la meta que se busca alcanzar con la entrevista y que puede ser informar al público, conocer la opinión de un experto y presentar una noticia, entre otros. La clasificación de la entrevista. La entrevista se clasifica por su objetivo en entrevista de opinión, entrevista de noticia y entrevista de personalidad o perfil. En la entrevista de opinión, su intención es que el entrevistado manifieste la opinión referente a un tema. La de noticia, el objetivo principal es que el entrevistado proporcione información referente a un tema. El de personalidad, la intención es que se muestre tal y como es. Por canal es por persona, por teléfono, de manera telefónica y por cuestionario. Las entrevistas pueden ser personales, donde interactúa el entrevistador con el entrevistado, telefónica, mediante un celular, y por cuestionario, que es lo que hoy en día también se está utilizando. Las entrevistas como género periodístico. Se caracterizan por su capacidad de obtener información relevante y ofrecer al público una visión más compleja y profunda sobre un tema específico. Se utiliza diversos medios de comunicación como periódicos, revistas, radio, televisión, medios digitales para informar, analizar, investigar o entretener a la audiencia. La entrevista periodística puede adoptar diferentes formatos, estilos según el medio de público que se dirige. Recomendaciones. Dentro de las recomendaciones, investigar el tema es muy recomendado. El entrevistador debe de investigar el tema antes de una entrevista para poder estar preparado. Planificar la estructura de la entrevista. Tiene que saber o definir los principales temas a abordar. Realizar preguntas abiertas o realizar preguntas cerradas. El contacto inicial es primordial. Para crear un ambiente agradable y de confianza es recomendable que antes de iniciar las preguntas se establezca una pequeña conversación para poder entablar de ahí sí la entrevista y respondan con mayor facilidad. Formular preguntas claras y ordenadas. No es recomendable realizar preguntas confusas, debido a que a esto puede ser que el entrevistado
no responda no lo correcto. ¿Cómo obtener y completar la respuesta? Debe tener cuidado de no orientar o sugerir respuestas al entrevistador. Y por último, la conclusión de la entrevista, que en cualquiera de los casos una entrevista debe terminar de manera cordial. Los tipos de entrevista: entrevista periodística, entrevista científica, entrevista de trabajo, entrevista social. En cuanto a la entrevista periodística es un proceso en el que un periodista o entrevistador recopila información, opiniones o testimonios de una persona relevante. La entrevista científica es un intercambio de ideas entre el científico y el experto. La entrevista de trabajo es una entrevista de conversación para un empleador. La entrevista social es un encuentro entre trabajadores. Y la entrevista clínica, que es la que nos hacen los médicos, los doctores. La estructura de la entrevista: título, entradilla, introducción, cuestionario y por último el final. En cuanto al título, debe ser breve, atractivo, resumido al tema principal. Entradilla, que es un párrafo introducido que pareciera el inicio de una entrevista. Introducción, que es un apartado que se presenta al entrevistado y se ofrece un contexto relevante. El comienzo del cuerpo, que aquí se inicia con su principal tema ya de entrevista. Ejemplos de formar una entrevista: el tema, el objetivo y la introducción. Muchas gracias, nos vemos hasta la siguiente clase.